La migración es un fenómeno global que se ha acrecentado en las últimas décadas por la frecuencia y masividad con la que ocurre en todo el mundo. El término migración se refiere a todo movimiento de personas fuera de su lugar de residencia, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país, y esta suele suceder por causas que escapan del control de las personas. Este fenómeno no es un tema nuevo, de hecho, ocurre desde tiempos inmemorables. Y a pesar de que los gobiernos han actuado en favor de la comunidad migrante, los impactos políticos, sociales y culturales han dejado entrever las deficiencias en las estrategias internacionales. Pese a los esfuerzos por detener el flujo migratorio, en 1948 se reconoció el derecho de toda persona a emigrar, tal como lo dice el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Años más tarde, durante la década de los 60 y con el apogeo de la economía global, el desvanecimiento de las fronteras propició, además del intercambio de bienes, servicios y creación de capital internacional, también el intercambio de ideas y conocimientos culturales. En ese entonces, las restricciones y políticas migratorias favorecían el flujo de migrantes hacia países como Estados Unidos. Desde principios de la década del 2000, la migración se desplazó hacia la discusión de seguridad nacional y se convirtió en una amenaza para los países receptores. Este cambio en la concepción de la migración se vio influenciado por hechos históricos como el atentado al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. En consecuencia a este tipo de sucesos, la política migratoria estadounidense y de otras naciones han intensificado las medidas por detectar, detener y deportar a los migrantes indocumentados. A pesar de ello, actualmente el número de caravanas migrantes a nivel mundial y específicamente en América ha aumentado. Existen diversas causas que clasifican a la migración en distintos tipos, como lo son: migración internacional, siendo este el movimiento de personas que dejan su país de origen para establecerse temporal o permanentemente en otro país con mejores condiciones para vivir. Migración interna. El desplazamiento ocurre dentro de un mismo país, permaneciendo en él como lo son los movimientos rurales hacia zonas urbanas. Migración forzada. En este tipo de migración se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, ya sea por causas naturales, ambientales o humanas. Por ejemplo, movimientos de refugiados y desplazados internos. Entre las migraciones forzadas se desprenden algunas subcategorías, como lo son: las políticas. Derivadas del ejercicio del poder o problemas de delimitación territorial, los exiliados o refugiados son, en este caso, personas que migran de su país de origen por falta de seguridad personal, debido a persecuciones por la ideología política, religión u origen étnico. También ocurren migraciones cuando desaparece un país o se modifican sus fronteras y los habitantes se ven afectados. Migración forzada bélica. Bélicas. Son migraciones forzadas debido a guerras, provocando desplazamientos masivos de la población. Se huye de los enfrentamientos, el exterminio y la persecución del país o ejército vencedor. En la mayoría de las ocasiones se vincula con motivos políticos y económicos. Desastres naturales. El movimiento de personas ocurre principalmente debido a un cambio repentino gradual en el medio ambiente, como consecuencia del cambio climático. El abandono de la residencia puede ser dentro de su país o a través de una frontera internacional de forma temporal o permanente. Migración clandestina. Las personas que se encuentran de forma ilegal en el país de residencia pudieron entrar inicialmente de forma legal, y tras concluir los periodos legales de residencia, decidieron quedarse incurriendo en el acto ilegal. De igual forma, ocurre cuando las personas atraviesan una frontera internacional sin documentos de viaje o no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir de su país. Migración laboral. Es el movimiento de personas del estado de origen a otro con un fin laboral. Por lo general, es regulada en la legislación sobre migraciones de los estados. Algunos países regulan la migración laboral externa y buscan oportunidades de trabajo para sus nacionales en el exterior.
Existen diversos factores que influyen en la decisión de cruzar fronteras o estados de las comunidades migrantes, pues todo individuo tiene derecho a una vida digna, a la oportunidad de crecimiento personal y a una estabilidad económica que le permita solventar sus necesidades básicas. La producción industrial, la expansión de servicios, las competencias laborales y la degradación del trabajo asalariado favorecen la movilización de comunidades entre naciones, ya que inciden en el origen de la pobreza y la desigualdad. Otro factor que puede influir en el desplazamiento migratorio son tanto la tradición como las prácticas en los círculos sociales o familiares de los diversos grupos. Dadas las condiciones y los ideales comunitarios, la búsqueda de una nueva vida en otro país puede ser causa de la movilización. La oportunidad, otro factor que influye en la búsqueda de una nueva vida, siendo atractivo el país con más posibilidad de crecimiento laboral y personal, sobre todo cuando se mira desde la comparación en términos de desigualdad. El desarrollo de las comunicaciones ha facilitado el acceso a la información global y con ello el conocimiento sobre las realidades entre naciones. Los migrantes voltean a ver como destino los países más atractivos. La violencia que posiciona desfavorablemente a los migrantes como sujetos de discriminación surge principalmente de características estigmatizadas como son la fisonomía, la educación, la salud, el vestir y la economía. Algunos de estos factores responden a la explosión demográfica, teniendo como consecuencia la insuficiencia de espacios, escasas oportunidades de desarrollo y conflictos intercomunitarios. La política interna y externa de la que se desprenden diversas problemáticas son deficientes, pues a pesar de tener en el horizonte a las comunidades migrantes, los gobiernos, lejos de proponer estrategias que permitan la movilización o la adaptación, integrándose a programas sociales que posibiliten el desarrollo económico y sociocultural, ostentan políticas represoras que crean conflictos sin ofrecer alternativas ni procedimientos atinados. Los problemas migratorios tienen aristas de todo tipo, efectos a corto, mediano y largo plazo que requieren soluciones en el marco de la legislación internacional y deben estudiarse y discutirse con profundidad por parte de todos los grupos involucrados para mejorar la situación tanto de los migrantes y de sus familias, como de la mayoría de los pobres de los países. De lo contrario, se tendrán que enfrentar a las difíciles consecuencias sociales y políticas que generan pobreza permanente en las que se ven sumergidas amplias capas de la población.